Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola, qué gusto. Muy buenas, ¿qué tal? A ver si me coloco bien. Qué gusto Va, verte. Gracias por aceptarme la invitación, tan lindo, mil gracias. Jorge, te cuento un poquito, pues mira, cuéntame. yo no sé si viste algo de mí, yo soy psicóloga, adulto con TDAH, diagnosticado a los 43 años, o sea, viví 43 Toma. años en la oscuridad hasta que por fin empecé a entender por qué mi cerebro funcionaba como Ujú. funcionaba. Y trabajo sobre todo con temas de crianza y todo lo que tiene que ver con niñez temprana, pero dentro de este Genial. trabajo, pues lo que pasa es que me llegan los niños con TDAH, los papás tienen más TDAH que los niños, y me llegan los niños con autismo y los papás tienen más autismo que los niños. Ya, ya, ya. Entonces, yo lo primero que quiero preguntarte es, más bien, más que preguntarte, quiero que nos cuentes quién eres, o sea, qué haces, a qué te dedicas, lo que sea importante para ti. Un breve resumen. Vale, pues bueno, soy Jorge Santos y yo ahora mismo trabajo haciendo monólogos, haciendo stand-up comedy. Llevo como 3 años metido en este mundillo y nada, la verdad que es una maravilla. O sea, estoy feliz ahora mismo con los teatros, pero diría sobre todo que soy una persona creativa. O sea, yo de lo que me di cuenta en cuanto empecé a trabajar es que el componente que tenía que tener mi trabajo, o sea, fuese cual fuese, es que tenía que ser un trabajo creativo. Entonces, bueno, pues al final me fui especializando en diferentes cosas. Guión es lo que más he estudiado, que es lo que tenía muy en mente. Quería escribir películas, quería escribir series, quería pues un montón de cosas. Y al final la vida te va como encauzando un poco y acabé haciendo monólogos, que la verdad que es una cosa pues espectacular, vamos, una experiencia vital que a todo el mundo que tenga el gusanillo les recomiendo que lo pruebe porque mola mucho subirse en un escenario, la verdad. Ok, pues bueno, yo llegué precisamente a ti porque me compartieron un video tuyo que de verdad que me moría de la risa, sobre todo ese video en el que cuentas un poco de tu niñez y tu niñez con TDAH, ¿cierto? Y qué bestia, tú contabas eso y de verdad que me llevabas al pasado y me moría de la risa. Realmente parte de lo que quiero preguntarte es cómo lograste llegar precisamente a encauzar, como encontrar ese yo sirvo para esto, porque yo siento a veces que dentro de la neurodivergencia se encasilla mucho como discapacidad cuando no es discapacidad, ¿sí? Y tú decías algo súper importante y es que cuando a ti te encasillan dentro de este lugar y tú te convences de eso, termina siendo una excusa para no hacer. Entonces quiero que me cuentes cómo convertiste eso en energía creativa y en echemos para adelante, ¿ok? Pues me encantaría decirte que fue algún proceso interno genial y maravilloso, pero la realidad es que tuvo mucho que ver mi psicólogo. O sea, yo al final, el haber estado trabajando mano a mano con alguien me ha ayudado muchísimo a desarrollarme personalmente. Y una de las cosas que yo tenía claras era esta, era que quería moverme hacia ese sitio. Creo que algo también muy importante es el no dejar de hacer cosas, en el sentido de que yo me puse a trabajar en una empresa que no tenía nada que ver, que no Ujú. era nada creativo, que trabajaba con el Excel todo el día, que es como lo peor que le puede pasar a una persona con TDAH. Sí, Y eso te puede hacer una persona incluso desgraciada en claro. algunos momentos, pero a mí lo que me pasó es que me motivaba mucho a decir, vale, yo sé que no quiero este tipo de trabajo y sé que quiero ir hacia otro lado. Y ese trabajo yo le agradezco mucho porque me permitió poder desarrollar en paralelo otra cosa. O sea, al final el tener un sueldo y poder llegar a final de mes y todo ese tipo de cosas, pues te hace pues tener un poco ese sustento para poder hacer todo lo demás.
Entonces, bueno, yo creo que desde pequeño lo he tenido claro, o sea, desde la universidad, de hecho, que estudié publicidad y relaciones públicas, me di cuenta que la parte que más me gustaba dentro de todo ese mundillo era la creatividad, el hacer Ujú, los anuncios, etcétera. Y luego una vez que salí, pues vi que me gustaba más algo un poco más libre a ujú. nivel creativo, ¿no? Y luego creo que el proceso para poder llegar hasta aquí sí que me ayudó mucho el ponerme como metas que pudiera ir cumpliendo. Y una cosa que hice con mi psicólogo fue un contrato ficticio entre los dos, que firmamos los dos, Ajá, que durante un año, cuando empecé a hacer monólogos, durante un año iba a estar solo haciendo monólogos, nada más. ok. Porque claro, a mí una cosa que me pasa es que se me ocurren 800 ideas y esta semana quiero hacer no sé qué y esta otra quiero, y todo el rato cosas nuevas. Entonces al final, él lo que me decía es, mira, estate un año haciendo una única cosa Ujú, y al final de ese año vas a ver si te gusta suficiente para seguir o no, pero sobre todo vas a saberlo con información válida, porque tú al final, cuando llevas 2 meses o 3 meses haciendo algo, tú todavía no lo conoces suficiente ni le has dedicado el tiempo suficiente como para saber si vales o no vales o si te gusta o no te gusta. Y él me decía una cosa súper importante y súper valiosa, me decía, mira, aunque luego tú no te dediques a eso, el hecho de haber estado un año haciendo algo te va a dejar en un punto distinto al que estabas antes de empezar. O sea, tú vas a ser una persona nueva, vas a ser claro. otro alguien con un montón de aprendizajes, con un montón de cosas detrás. Y la verdad que lo hice, me costó, reconozco que sí que tuve algunos momentos, pues porque a lo mejor tienes alguna actuación que no te va especialmente bien, o porque pues te desmotivas por lo que sea, o porque se te ocurre una idea que consideras brillante y que quieres ejecutar ya mismo, porque si no se va a acabar el mundo. Y me costó mucho apartar todos esos pensamientos, me costó mucho dejarlos, pero luego la recompensa fue muy buena porque después del primer año ya pude dejar el otro trabajo porque más o menos me salían las cuentas y ya a partir de ahí despegó todo mucho. Wow, Entonces, te bueno, creo que fue, felicito. sí, Y sí. es que Entonces, eres genial. O sea, después vamos a poner todas tus redes y porque de ay, verdad que genial, es gracias. demasiado divertido, tu material es demasiado divertido. Mira, me encanta, yo aquí ando anotando porque memoria de trabajo cero, obviamente, ya has dicho cosas tan importantes, es impresionante. Me encanta oírte porque yo sí siento que hay algo positivo en el TH, es precisamente esta creatividad y esa cabeza que te dicen una cosa y tú ya estás pensando 20 más, ¿cierto? Tal cual. Y me encanta todo lo que nos acabas de compartir porque precisamente uno le puede dar forma a eso, ¿sí? No tienes por qué sentirte perdido o sentirte inadecuado porque tu cabeza esté en 20 lugares distintos a la vez. Lo que pasa es que hay que aprenderle a enseñar a esa cabeza a que eso se convierta en pasos y que esos pasos se conviertan en realmente metas, como tú dijiste. Y mira, me parece súper importante lo que nos compartes de tener acompañamiento. Yo no sé cómo sea en Mm, España, pero por lo menos en muchos países acá de Latinoamérica todavía hay mucho tabú frente a ir al psicólogo o frente a ir al psiquiatra, ¿sí? Entonces yo siento a veces que la gente aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y cuando van ya están pero mal, ¿sí? sí. Entonces, me alegra muchísimo todo esto que nos compartes de entender que un proceso terapéutico realmente es un proceso de ayuda, no, acá, mira, muchas veces yo siendo psicóloga, a veces, no sé, me preguntan cosas o me mandan estos textos de 48 líneas, una consultita. No necesito consulta, pero sí, o sea, más o menos estoy teniendo sueños que soy un extraterrestre y vienen y me Ya, llevan y aparece mi padre y les digo, pídeme una consulta y lo hablamos con calma y dicen, es que no estoy loco. Sí, ya, ya. entonces, te agradezco mucho que hayas nombrado precisamente la importancia de tener un Mm, acompañamiento porque ese acompañamiento te puede ayudar a tener foco, a tener metas, a tener esta mirada ujú. externa que ayuda muchísimo, ¿no? Sí, en Bueno, mi caso, vamos, fue, ya te digo, muy importante, ¿eh? O sea, yo he ido desarrollando muy de la mano, o sea, yo empecé a ir a terapia porque tenía ansiedad, a raíz de ahí fue cuando descubrimos un poco todo el tema del TDAH y lo primero que empezamos a trabajar fue eso, que me dijo, a ver, lo puedes enfocar como un trastorno, pero la realidad es que es mucho más interesante trabajarlo como una forma de funcionar de tu cerebro y puedes aprovecharte o no, pero tiene muchas ventajas también. Entonces,
Yo creo que sí, que es súper importante. Y con respecto a lo que decías de lo del tabú, es verdad que todavía, yo creo que en España ahora mismo ya empieza a estar más aceptado, la gente ya se siente más cómoda hablando de ello. Y yo, uno de los dos shows que estoy haciendo ahora, que lo estoy haciendo en Madrid y bueno, en algunas otras ciudades de España, se llama Todos Locos y va sobre salud mental. Está como en dos bloques, hay un bloque que Ujú, va de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y ujú. luego otro de cómo nos relacionamos con los demás, que son los dos factores que así influyen más. Y la verdad que está gustando mucho, la gente que viene a verlo le está gustando. Suena increíble, suena increíble. Además, nada mejor que reírnos de las cosas para quitarles ese peso de misterio y de prohibido. Me parece estupendo. Si necesitas historias, acá estoy, acá estoy. Perfecto. Podemos hacer unos cuantos monólogos porque tú sabes lo que es la vida de un neurodivergente. Bueno, yo te comentaba que yo realmente tuve mi diagnóstico a los 43 años. Yo Ya, ¿eh? toda la vida sentí que era distinta y que no encajaba y enmascarando muchísimo como para encajar. Y primero me evalué por autismo, siendo psicóloga y teniendo mucha formación y mucha información. Yo te digo que yo juraba que era autista y me fui y me evalué y me dijeron no es autista y yo lloraba. Y la señora me decía, usted es la única que se pone triste porque le dicen Por que no no. tiene autismo. Y le decía, es que algo tengo, algo tengo. Y Ya. efectivamente, pues es un TDAH galopante y bueno, ha sido hermoso. Mira, yo sé que tú has tenido un diagnóstico más temprano que el mío, Ujú. pero sí quiero invitar a las personas que nos escuchan que nunca es tarde para tener un diagnóstico porque eso te ayuda a entenderte y a darle mucho orden y sentido a cosas que tal vez no entendías de tu niñez, de tu adolescencia, de tu adultez, ¿no? Yo sí los invito por favor a todos a que vean ese video estupendo en el que cuentas toda tu historia de niñez. Pero también te quiero hacer una pregunta, yendo precisamente a ese video, también hablabas un poco como de experiencias como negativas o de pronto difíciles en ese descubrir que tenías TDAH. ¿Qué te hubiera gustado que fuera distinto? Si pudieras ir a hablar con tu niño que fuiste, ¿qué le dirías a ese niño que fuiste? Pues fíjate, yo creo que lo más importante es el entender por qué haces las cosas. Que creo que era lo que me faltaba. O sea, al final a mí la impulsividad me llevó muchas veces a situaciones que se lo ponían complicado a mis padres, que se lo ponían complicado a profesores, a mi entorno cercano. Claro. Y claro, yo luego me sentía muy mal al respecto y no sabía qué había pasado, no sabía por qué. Y eso sería una de las cosas como principales, el enseñarme a contar hasta tres. Ya no te digo contar hasta 10, te digo contar hasta tres Bueno, antes de hacer las cosas. me encanta empezar con metas realistas, hasta 3. Algún Sí, día sí, sí, llegarás sí, a o sea, 10. era un niño, con tres me vale. Ok, ok. Y luego a entender también lo que era la ansiedad, eso es lo que más me hubiera gustado, porque yo sufrí mucho de pequeño todo el tema de la ansiedad, yo no entendía qué es lo que me pasaba, yo pensaba que era un bicho raro, yo pensaba que había algo mal en mí, pero no entendía qué. En esa época la figura del psicólogo era una cosa como muy, pues para personas que sentías que tenían un problema gravísimo, Claro. pero yo ahora lo miro y digo, joder, yo tenía un problema grave porque yo dejaba de hacer muchas cosas por ansiedad. A mí me daba mucho miedo ir a determinados sitios, me daba mucho miedo hacer determinadas cosas. Y yo creo que eso es y creo que ese es un trabajo como importantísimo de los terapeutas en la detección temprana, el enseñar a los niños a entender y a gestionar su ansiedad, a saber que se pasa en un ratito, a saber que nadie se ha muerto nunca de ansiedad, a un montón de cosas que yo creo que me habrían ayudado. Wow. También, por otro lado, ahora me está viniendo fenomenal, porque, porque ahora estoy monetizando todo eso. Entonces, al final, Claro. dentro de lo que cabe, pues, bueno, ¿cambiarías algo? Pues no lo sé, porque ahora estoy muy bien, ahora tengo una sensación, claro, yo llevo trabajando, o sea, trabajando en mi persona desde los 22 años más o menos, Ujú, y yo siento que ahora estoy en un punto en el que me conozco bastante, cuando tengo etapas más bajas, o etapas con más ansiedad o ujú, etapas más ujú. incómodas, pues consigo ser en muchos casos más amable conmigo mismo y escucharme y todo ese tipo de cosas. Lo cual hace que yo ahora mismo me sienta como un adulto bastante funcional, que eso es una cosa que digo, mira, fenomenal. Y siento que hay mucha gente que ha tenido unas infancias maravillosas y que ahora se lo están encontrando todo de golpe. Ahora se están encontrando la frustración, ahora se están Claro. encontrando el estrés y no lo entienden y tienen que empezar como todo ese proceso nuevo. Entonces yo pienso,
joder, en realidad qué gusto ya haber hecho ese proceso. O sea, que yo ahora tengo 34 años, dices, coño, pues con 34 años estar ordenadito ya de cabeza, no lo cambiaba, ¿sabes? Qué maravilla, qué maravilla. Mira, dos cosas súper importantes que dijiste. Primero, algo que quiero resaltarlo y es que efectivamente tenías un problema grave. Eso que dijiste, yo tal vez no tenía un problema grave. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces los padres con los que trabajo, las madres con las que trabajo, creen que pueden ignorar el TDAH de los niños y esto se va a pasar con el tiempo y esto es una etapa y esto va a mejorar cuando esté más grande, pero si nosotros no recibimos la ayuda que necesitamos para organizarnos, para aprender a contar hasta 3, para aprender a identificar cuándo siento ansiedad, qué hacer con esa ansiedad que siento en mi cuerpo, pues definitivamente vamos a tener que batallar mucho y va a ser muy difícil. Mira, me parece estupendo además también lo que dices, que te sientes un adulto funcional y pleno y que has encontrado como ese lugar. Sabes, Ken Robinson, no sé si conoces a Ken Robinson, te lo súper recomiendo para que lo leas. Él tiene un libro que se llama El Elemento, él falleció hace ya creo que 2 años y él trabaja creatividad. Y él tiene unas historias preciosas de adultos diferentes, digámoslo así, que han encontrado su pasión y han sido súper exitosos. Entonces, siento que tú eres uno de esos casos y me encanta hablar contigo porque precisamente lo que tenemos que poner afuera es esta imagen, es si tu nene tiene TDAH, hay que ayudarle a encontrar para qué es bueno, qué le gusta, cómo puede usar esa impulsividad, cómo puede usar esa creatividad en vez de querer ocultarla y esconderla, ¿cierto? Y además, Sí, mira, tú hablas de tu impulsividad. Yo tengo un TDAH que no es tan hiperactivo a nivel, digamos, corporal, sino es más mental. Las mujeres tienen esta tendencia a ser más hacia adentro. sí, Y por eso es que están infradiagnosticadas. Casi no se detectan a las niñas con TDAH. Pero qué bestia te digo si allá adentro estaban todos los capítulos de Star Wars, todos los capítulos al mismo tiempo, todas las cosas, todas las conversaciones. Y era súper angustiante. Entonces también yo siento esto que dices tú, que es importante poder trabajar un poquito más en hacer conciencia en la detección temprana y en la ayuda temprana. Mientras más temprano, mejor, porque definitivamente sí, necesita uno herramientas y me encanta escucharte y que digas esa palabra funcional, porque claro, yo algo con lo que peleo mucho con algunos psicólogos, colegas míos o psiquiatras, es que tienen esta mirada de que la neurodivergencia, ya sea TDAH o TEA o unas altas capacidades, hay que arreglarla para que sea normal. ya. Pero es que tú no eres normal, tú no eres neurotípico. Entonces, en vez de arreglarte para parecer normal, ¿cómo explotas eso que tienes adentro para Claro. que encuentres eso para lo que eres bueno, ¿no? En vez de gastar tu Ujú. vida enmascarando para parecerte a los demás, ¿cómo utilizas eso Claro. que te hace distinto, ¿no? Sí, como luchando para encajar en un sitio donde no encajas nunca. O sea, Lo de la detección en niñas, eso es una cosa que es muy fastidiosa porque, claro, las niñas tienden a llevarlo más por dentro y normalmente el diagnóstico y la detección viene porque molesta al niño. Ya está. claro, claro, Si el niño o la niña no molestan porque están claro, sentados tranquilos en clase, ni se plantean que pueda tener un problema. Y a lo claro. mejor lo notas desmotivado y a lo mejor lo notas que no está sacando buenas notas o notas que está inquieto, que está... No, y no sé... Y es lo que dices tú, y aguantas. Bueno, pues ya se le pasará, es una Claro, fase. Claro, es claro, muy cómodo dejarlo así porque a ti no te está molestando, claro, aunque esté sufriendo. En cambio, un niño hiperactivo como yo que me subía por las paredes, pues claro, era una cosa que ya que había un momento en el que decían, bueno, algo le tiene que estar pasando claro. porque es insufrible, ¿sabes? Pero sí, y muchas veces, en cuanto a lo que hablamos de de la detección temprana, muchas veces no es tanto como para que encuentre un sitio enorme donde brillar y tal, sino que hay muchas veces que simplemente es que encuentre un sitio, un ecosistema donde se encuentre cómodo. A A mí gusto. me pasaba una cosa con el tema de los trabajos que yo me di cuenta que a mí el trabajo de oficina no me gustaba y lo digo en pasado porque ahora hago bastantes cosas de oficina para los monólogos y tal y lo llevo muy bien. O sea, yo ahora me Ujú, siento a ujú, escribir y puedo escribir bastante tiempo y estoy editando vídeos y tal y funciono bien. ujú. No me gustaba eso, pero sin embargo había otros trabajos que eran mucho más, o sea, que eran muy sencillos y que eran trabajos que fundamentalmente requerían movimiento, en los que me encontraba súper cómodo. Yo trabajo un montón de camarero en festivales de música y se me pasaban las horas volando Claro, porque no paras. claro, Entonces, claro, yo decía como, ostras, salía con la sensación de decir, me lo he pasado genial porque he estado con un montón de compañeros claro, de mi edad escuchando música de fondo y moviéndome todo el rato y me están pagando por esto. Entonces claro. llegaba al final de mes y decía, coño, pues es que
esto está bastante bien. Claro, O claro. luego trabajé mucho en rodajes, en producción de series y tal, en rodajes. Y también es un trabajo que para otras personas a lo mejor es muy duro porque son muchas horas y tal, pero para una persona Claro. con TDAH casi siempre está bien, porque eres capaz de estar atento a más de una cosa al mismo tiempo, porque te tienes que mover de un sitio a otro, no paras y tal. Entonces muchas veces es como que, porque yo sé que hay gente que vive como un poco agobiada, como diciendo, es que necesito encontrar qué es lo que me apasiona, lo que me gusta, Claro. y hay veces que eso tarda muchísimo tiempo en aparecer. Y Ujú. a lo mejor ni aparece y tampoco pasa nada, porque hay gente que dices, oye, lo que me gusta a mí es estar con mis amigos y tomar una cerveza, y ese Ujú. es tu súper talento, que eres capaz de disfrutar muchísimo de los tuyos. Ajá. Entonces, eso está fenomenal, pero como hay que pagar la comida, pues busca un sitio de trabajar que no te vaya a hacer infeliz. Claro, Poco más, ¿sabes? claro. Mira, eso me encanta. Tú además dijiste algo antes y es conocerte, ¿sí? Conocerte Ujú. para encontrar ese lugar donde te sientas pleno y donde sientas que estás bien ahí, ¿cierto? Es un poquito más como encontrar ese equilibrio. Y mira, tú Claro. dices que si tu talento es tomar cerveza en el bar con tus amigos, yo te cuento una historia de mi colegio. O sea, yo era de las más pilas porque a mí me iba súper bien en el colegio, obviamente sobreadaptada a morir con ansiedad brutal por dentro que ya después reventó de otras Claro. maneras, pero y teníamos como un grupo de amigos que eran todos muy inteligentes y muy brillantes y muy, sí, o sea, era como ese era el papel y la máscara que nos habíamos puesto, ¿no? Somos los brillantes, somos los geeks, somos los genios. Y teníamos un amigo que de verdad yo decía, ay, pobre hombre, ¿qué vamos a hacer? Lo adoptamos, de verdad. Y entonces lo adoptábamos, cada uno, el que era bueno en matemáticas se sentaba delante de él en matemáticas para que se copiara en matemáticas y el que era bueno en español le hacía la tarea de español y el que era, o sea, de verdad que no decía, este pobre hombre, ¿de qué va a vivir? Mira, de todos nosotros, él es el que le va mejor en la vida porque su habilidad es social y si tú te pones a pensar, era Claro. tan pilas que tuvo un montón de gente alrededor haciéndole tareas todo el bachillerato. Ujú. O sea, de verdad. Sí. Y al final, los puestos directivos casi siempre consisten en lo mismo, que es delegar. Por Y él era un supuesto. profesional delegando. Y él es un experto en su parte social. Entonces yo también siento que a veces los seres humanos nos enfocamos mucho en lo que nos falta en vez de darnos cuenta en qué tenemos y para qué servimos, ¿sí? Entonces también siento que hay que tener como esa mirada y ese foco hacia ese lugar. Bueno, Jorge, no te voy a robar más tiempo. Mira, de verdad te agradezco que me hayas regalado este espacio. Me encanta de verdad tu contenido. Por favor, cuéntanos un poquito dónde te podemos ver o dónde te podemos encontrar los que estamos al otro lado del charco, por supuesto, Ujú. y también los que están en España, dónde te pueden ver. Pues bueno, nada, muchísimas gracias a ti por este ratito que vamos, que ha sido una gozada, o sea que vamos, cuando quieras repetimos. Y para verme, pues mira, en redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube, si ponen jorgesantos.doc, DOC, como los documentos de Word, Ajá, que es ajá. porque es lo que uso todo el día, ahí tengo mis redes sociales y ahí subo todo, Perfecto. bueno, voy subiendo vídeos y todo lo que hago. Y ahora he empezado, que lo hemos estrenado hoy, un podcast con otro compañero, con Adrián Serna, que se llama Nos Hacemos Virales y va sobre contenido de Internet, pues los típicos vídeos que se han Ah, qué hecho virales en chévere. castellano y tal. Entonces, bueno, es muy divertido, yo, vamos, lo recomiendo que lo veáis. Qué genial. Y nada, y subiremos uno a la semana. O sea que, bueno, si me quiere seguir la gente, pues que sepáis que ahí lo tenéis todo. Pero por supuesto, lo súper recomiendo porque de verdad se van a divertir. No hay manera de no divertirse contigo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y sigue con ese talento y con tus monólogos y sigue usando toda esa energía creativa que tienes, que me encanta todo lo que nos has regalado. Bueno, y ya para cerrar, un consejo que le des a los papás y a las mamás con niños con TDAH. Que los disfruten, que son divertidísimos, de verdad. Que se armen de paciencia, o sea, sí, hay que tener mucha paciencia. Y que si tu niño tiene TDAH y tiene hiperactividad, que haga deportes o que toque música. Ok. Casi siempre con esas dos cosas va a gastar el 80% de la energía. Y poco más. Y que guarden los Si quiere, jarrones. sí. Y si quiere tocar la batería, que le compre una electrónica de las que se ponen los cascos en vez de las que suenan para que no se vuelvan locos. Pero poco más. Ok, ok, muchísimas gracias. Entonces, a gozar a esos niños, a esconder los jarrones y a no regañarlos cuando rompan algo. Efectivamente. Jorge, Oye, muchísimas muchísimas gracias. Ha gracias. sido un Bueno, placer. y éxitos con tu nuevo podcast y con tus monólogos. Cuando vaya por allá, Igualmente por con el el otro lado podcast. del charco, seguramente iré a verte. Bueno, muchísimas Por gracias. favor. Ok, Invitadísima. que estés Muchas bien. gracias. Bueno, chao, chao. Chao. Hasta luego.